Vamos ahora a recordar estas imágenes que compartíamos a inicios de año de Ecuador, cuando veíamos a organizaciones criminales tomando las cárceles. ¿Se acuerdan esta imagen de una organización criminal que tomó un canal de televisión que amenazaban directamente al presidente Noboa? Una situación muy complicada que hoy Ecuador está enfrentando, porque el presidente Noboa salió a militarizar las calles, las cárceles, a tomar acciones con respaldo, por supuesto, de fuerzas políticas del Congreso. Esta lucha no ha terminado, pero algo ya están haciendo. Y nosotros no estamos lejos de vivir esa situación, porque le hemos abierto las puertas a organizaciones criminales de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, y tenemos aquí también las propias. La situación complicada, es por eso que hemos invitado esta noche al señor Juan Zapata Silva, exministro del Interior de Ecuador, para que nos cuente qué estrategia están aplicando en el país. Gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a todos los hermanos peruanos. Usted acaba de decir una gran verdad. Si no se contiene a tiempo, lastimosamente va a ocurrir lo que está ocurriendo en el Ecuador. Ecuador creció y generó un paso de aproximadamente desde hace 18 años de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Vivíamos lo que los expertos hablan, esa famosa paz mafiosa, ¿no? En donde el gobierno hacía lo suyo, las bandas delincuenciales hacían lo suyo, no te metes conmigo. Decíamos al mundo que teníamos tasas de 8 o 9 muertos por cada 100.000 habitantes, pero no se dieron cuenta que en esa interfaz crecieron tanto que hoy ya hablamos de crimen organizado, de terrorismo, con todo el poder de fuego y con toda la economía ilegal. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir es de la recomendación que he dado a colegas ministros, ya sea en Chile, en Perú, que tenemos que contener. Ecuador hoy vive momentos muy difíciles. Esta consulta popular que acaba de pasar, las 9 preguntas de seguridad ganaron abrumadoramente, lo que quiere decir que el país le está diciendo al presidente: estamos cansados de la inseguridad, tiene todo el apoyo y vamos para adelante. La ciudadanía, justamente en base al referéndum que hacía referencia, le está pidiendo mano dura al presidente Noboa y está respaldando además las medidas que ya se están ejecutando en el país desde hace un tiempo. Lo cierto es que hay organizaciones criminales que operan en Ecuador, que operan en Perú, que operan en Chile, pero muchas de ellas son las mismas. Ya no hablamos de un problema solo de cada país, sino de un problema transnacional. Así es, el delito es transnacional, por eso es importante la cooperación internacional. Miren, cuando yo estuve ejerciendo las funciones de ministro, tuvimos el binacional acá en Tumbes y coordinábamos justamente con el ministro Romero en esa época, porque, mire, el caso se daba que delincuentes operaban en Ecuador y las armas que generaban las muertes violentas en Ecuador se les encontraba en Perú y viceversa. Lastimosamente también el tráfico de armas, municiones y explosivos no lo podemos desconocer, también tenemos esas rutas. Sí. Imagínense que cuando nosotros tuvimos los eventos de, por ejemplo, los atentados terroristas con explosivos, en los peritajes de criminalística, ya luego de las investigaciones en el Ecuador, se daba cuenta que la trazabilidad venían justamente de una fábrica de acá de Perú. Entonces, hay que trabajar en las policías. Lastimosamente, el ministro salió. Nosotros la idea era poner 2 oficiales de coordinación para que justamente este intercambio de información sea importante, porque estamos exportando la criminalidad también. Sí. Entiendo que aquí ya están operando los lobos del Ecuador, que son sí. Y creo que los choneros son bien. Y los choneros, sí, que son grupos violentos y que efectivamente, vuelvo a repetir, tienen un poder de fuego y una economía ilegal que les permite hacer estas acciones, ¿no? Ecuador entendió que la policía se había visto rebasada y que por más que le inyectaran insumos, esfuerzos, dinero, era insuficiente y se apoyó de los militares, algo que aquí también se pide con alguna frecuencia por parte de la ciudadanía. ¿Qué tan importante no ha sido el apoyo de los militares en esta lucha? Fundamental. Mire, es que esto viene de hace años. Ajá. Y una de las acciones también que hoy estamos pagando factura era el debilitamiento de la institución policial. Eliminaron la unidad de inteligencia, que era la UIES, que era una unidad de élite de la policía. Le cambiaron a la policía el tema del régimen disciplinario, con lo cual la disciplina se vio resquebrajada. Es decir, esto fue creciendo a la par. Es decir, el debilitamiento de las instituciones y el crecimiento del crimen organizado. Hoy toca fortalecer. Nosotros en nuestra gestión generamos graduaciones masivas. La idea era 30.000 policías en 3 años, alcanzamos cerca de los 20.000, pero sobre todo ya veníamos trabajando inteligencia de Fuerzas Armadas con inteligencia de la policía, porque ya tenemos que entender, no tenemos el riesgo de un conflicto bélico con Perú.
tampoco con Colombia. Por lo tanto, hay que regresar a mirar lo que pasa, el conflicto interno, no internacional, que es lo que de acuerdo al decreto 111 el presidente lo determinó, y el apoyo. La consulta le da un nuevo rol a Fuerzas Armadas y creo que eso debe seguir también estos ejemplos los países cercanos, porque tenemos que trabajar en equipo, porque usted lo dice, muchas veces la policía está enfrentando con pistolas a fusiles, ¿no? Sí, no, y aparte lo escucho hablar usted, seguimos las noticias de Ecuador y es muy similar a lo que ocurre aquí. Ni siquiera estamos hablando de Ecuador, es el futuro de lo que podría venir en Perú. Es lo mismo que está pasando aquí. Pero ustedes ya están actuando y algo que hicieron también fue cambiar calificaciones. No llaman grupos armados a estos, sino son terroristas. Así es. Y hay un conflicto interno en estos momentos en Ecuador. Bueno, nosotros a través del COSEPE, que es el órgano obviamente el mayor órgano de seguridad del país, que lo preside el presidente y estamos varios ministros, ya habíamos determinado las acciones como terroristas para que la policía y la fiscalía ejecute la investigación sobre la base de terrorismo, porque las penas son mucho más fuertes. Y eso es lo que se está haciendo el día de hoy. De hecho, los que usted hace referencia, que son miembros integrantes de los Lobos, que entraron al canal de TC Televisión, que ya fue tocar fondo, porque ya hacer eso, tema en vivo, ya fue tocar fondo, ya fueron sancionados como terroristas. Y algo que preocupa y debe ser muy similar acá en el Perú es la presencia de adolescentes dentro del crimen organizado. Jóvenes, la mayor parte de estos terroristas fueron menores de edad. Entonces, también ahí viene otro tema, ¿no? Que la inseguridad no solo se combate con fuerza coercitiva y balas, también con el tema social. Sí. Es algo que lo hemos vivido ahora. De acuerdo, es un tema grande, sin duda, complejo, pero algo que también ha servido ha sido que el presidente Noboa se está comiendo el pleito y ha tenido apoyo de fuerzas políticas en el Congreso. Es decir, se han olvidado un poco de qué bandera política representan y han dicho, a ver, este es un problema que nos afecta a todos, que le afecta a todo Ecuador, vamos a sacarlo adelante. Es algo que nosotros lastimosamente no tuvimos. De hecho, el presidente Lasso disolvió la Asamblea y generó unas elecciones anticipadas. Nosotros veníamos pidiendo el apoyo y la cohesión nacional porque el único enemigo común es el crimen organizado. Claro. Pero miren, después del caso Metástasis, que una fiscal valiente en Ecuador lo sacó, pudimos determinar cómo el crimen organizado había captado inclusive asambleístas para que leyes que eran tan importantes pero que golpeaban a la economía ilegal no salgan, como por ejemplo la extinción de dominio en firme, el tema de las armas, que por ejemplo la consulta popular ya lo permite, que armas incautadas que no estén involucradas en delitos puedan ser utilizadas por la policía o Fuerzas Armadas, el tema de estos recursos de protección, cómo los jueces, le pongo un ejemplo, para trasladarle a Fito, que es uno de los cabecillas más peligrosos del país, nosotros lo hicimos con cerca de 3.000 militares y policías, para trasladarle desde la cárcel que estaba con tanta comodidad hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca. Nos costó 7 días y sobre la disposición de un juez nos obligaron a retornarla. Claro, sabíamos cómo estaban operando estos jueces y cuánto valían sus decisiones, pero así no podemos enfrentar el crimen organizado. Yo creo que hoy el Ecuador le está dando un mensaje, a la gente le está dando un mensaje que todas las instituciones, especialmente la impunidad, la Asamblea, todos vayamos remando para un mismo objetivo y ojalá el Ecuador vuelva a ser ese país de paz que nosotros conocimos, ¿no? De acuerdo, ojalá que así sea. Pero eso también tiene un costo político importante para Ecuador. Han sido asesinados alcaldes, el jefe, el director de una cárcel, las amenazas además que hay constantemente contra la fiscal general. Mire, efectivamente, en 48 horas, lastimosamente, 2 alcaldes que peleaban mucho por el tema de la minería ilegal fueron asesinados. Se entiende de dónde vino esa orden para asesinarlos. En un mes prácticamente estaban asesinados 3 alcaldes y hasta ahora son 4 alcaldes los asesinados. Lastimosamente, un candidato presidencial también que era muy defensor y era anticorrupción y permanentemente estaba denunciando los casos, pues lastimosamente Ecuador también fue asesinado. Es decir, hemos llegado a niveles que, vuelvo a repetir, espero que Perú haga las cosas en el tiempo que tienen que hacerlo para que no lleguemos a lo que lastimosamente Ecuador llegó y tenemos que enfrentar con fuerza. Y yo cuando fui ministro di una disposición y lo decía públicamente, ante amenazas letales tienen que haber respuestas letales y gracias a que hicimos un reglamento de uso progresivo de la fuerza, la policía abatió 72 delincuentes o terroristas en 6 meses y ningún policía está involucrado en ningún tema legal porque hizo uso de la norma. Entonces tenemos que ser y responder con fuerza. De acuerdo. ¿Qué hacemos aquí, señor Zapata, aquí en el Perú?
Lo que yo le digo, responder, no dejar que estos grupos delincuenciales crezcan, porque empezamos con las vacunas, empezamos con la extorsión, empezamos con los delitos de oportunidad, pero luego viene el microtráfico, el narcotráfico que mueve las economías y genera el narcoterrorismo, Ya lo tenemos aquí. que es la combinación más letal que puede tener un país. Nosotros, imagínense, tuvimos ya atentados con coche bombas, nos tocó enfrentar a mí mismo en la ciudad de Guayaquil en noviembre, y miren lo que ocurrió. Capturamos a todos los responsables. Después de 4 meses retornamos por un estado de excepción a Guayaquil y esos capturados estaban libres. ¿Qué tiene que hacer? Justicia, cero impunidad, las normas que sean las correctas y una fuerza pública que tenga todo el respaldo del presidente, de los asambleístas y del pueblo y que operen con fuerza. No existe otra manera, ¿no? Y una ley de movilidad. Porque muchos de los delitos vienen de otros países, porque somos nosotros países lastimosamente que tenemos leyes de movilidad muy débiles. Muy bien, ojalá aprendamos de Ecuador y no dejemos que esto siga avanzando. Gracias, señor Zapata, por habernos acompañado esta noche.